Hemos hablado de discapacidad. Como ustedes han visto, nuestro sistema de salud, incluso a nivel nacional, es bastante deficiente. Ahora, enfocarnos en las enfermedades propias que causan la discapacidad es bien difícil. Y más difícil aún, ver cuáles son las enfermedades que afectan al gremio médico. Entonces nosotros venimos o quisiera de que nos enfocáramos en algunos términos que son bastante importantes. Que la discapacidad en sí son deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones en la participación. Ahora, cada uno como médico, mirémonos, ¿cuáles son las características del médico? ¿Qué enfermedades son las que nos atacan? ¿A qué enfermedades nosotros estamos predispuestos? Para todo eso, nosotros tenemos que ver lo que platicaba la doctora anteriormente, ¿verdad? ¿Cuál es el porcentaje de la población que está aquejada por la discapacidad de alguna forma? No digo, estos son datos internacionales, ¿sí? Datos que acaba de poner la doctora. Y entonces miramos ahora ya como datos que nos interesan, cómo está clasificada o cuáles son las discapacidades más frecuentes. No vamos a meternos en el análisis de todo esto, pero sí es importante que miremos aquí. Este porcentaje, ¿verdad?, es bien bajo de personas que tienen primero estudios de posgrado en grado de licenciatura, y dentro de todos ellos estamos nosotros. Ahora bien, ¿qué nos hace diferentes de las demás personas? ¿Será que nosotros no nos enfermamos? ¿Sí? ¿Será que nosotros no sufrimos alguna discapacidad? ¿Será que las enfermedades que comúnmente causan la mortalidad de las personas no nos afectan? ¿O somos los supermédicos, verdad? Se me olvidó traer mi playera de super aquí. Entonces, tenemos que ver qué es lo que está pasando. Ahora bien, si nosotros miramos esta información, el diagnóstico de defunciones del gremio médico. Este es un informe ya del 2003-2009, en donde miramos de que las enfermedades o lo que mata a los médicos es lo mismo que la demás población. Bueno, entonces, ¿hay diferencias o no hay diferencias? Si nos damos cuenta, ¿verdad?, de que cuando se hizo este estudio, había un total de 311 defunciones, eso es para el 2009, ¿sí? Y dentro de las principales causas de mortalidad estaban, si nos damos cuenta, las degenerativas con 146. Ahora bien, si nos damos cuenta, las infecciosas, muy poco, ¿verdad? Sin embargo, con alto porcentaje. Pero aquí, cáncer. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando entonces con nosotros? Si nosotros sabemos de que el promedio de vida ahorita estamos de 60 años, ¿cuáles serían las enfermedades, verdad? No nos vamos a detener en ver cada una de las enfermedades porque sería, ahí sí que redundar en el conocimiento que todos tenemos, ¿verdad? Y entonces nos vamos a datos puramente de discapacidad del gremio médico. Y aquí es algo alarmante. ¿Por qué? Porque cuando uno viene y busca información en las instituciones, realmente no está clasificado como este es médico, este es antropólogo, este es abogado, no, sino que venimos y estamos teniendo los datos de una población general. Cuando nos vamos a registros de rehabilitadores que tienen a cargo médicos, nos topamos con que tampoco tenemos datos reales porque a veces ni siquiera historia clínica les llevamos, ¿sí? Y eso nos pasa en la mayoría de casos cuando nosotros venimos y tratamos a compañeros. Y no digamos cuando nos automedicamos también. Vamos a ver más adelante, ¿verdad?, el índice o el porcentaje de automedicaciones de nosotros los médicos que a veces cronificamos nuestras enfermedades. Si nos damos cuenta, ¿verdad?,
el porcentaje del lumbago con el mayor porcentaje. Si nosotros miramos las causas del lumbago, ¿verdad? Son factores puramente, pueden ser musculares, pueden ser orgánicos, funcionales. Tiene también mucho que ver el estrés, ¿sí? Y como todos saben también, ¿verdad? Dentro de los programas de rehabilitación se maneja también este tipo de patologías. Pero algo importante, los trastornos depresivos, ¿sí? Esta es una muestra es casi insignificativa. ¿Por qué? Porque solo 43 casos. ¿Será que solo 43 casos tenemos con médicos con discapacidad? No lo creo, ¿verdad? No. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos un subregistro grandísimo, así, tan grande que no podemos sacar datos específicos. Luego, enfermedad cerebrovascular. ¿Cuál es nuestro estilo de vida? Sería aquí. Lesiones de nervio periférico, ¿verdad? Traumáticas con 1%. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Cuál es la característica de nosotros los médicos? ¿Será que nosotros mismos propiciamos para tener alguna enfermedad discapacitante? ¿Será que con el conocimiento de toda la fisiología, la fisiopatología, la prevención, podemos nosotros cambiar la forma la frecuencia con que aparecen esas enfermedades? Nos damos cuenta, ¿verdad?, de que algunos estudios, ¿verdad?, reportan de que el médico está ante un estrés laboral continuo, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Será que le gusta el estrés? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Entonces otros reportan, ¿verdad?, que los médicos tienen el grado de bienestar similar a la población general. Entonces no se ha visto que, sin embargo, vamos a ver que hay algunos estudios que sí nos confirman que nosotros los médicos estamos más propensos a desarrollar algún tipo de patologías, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente nosotros los médicos somos bien difíciles, ¿ya? El paciente médico se complica, el paciente recomendado se complica, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está pasando? De que nosotros hay varias causas, varios factores, ¿verdad? Desde los individuales, los profesionales, cómo nos organizamos, ¿verdad? Y si se dan cuenta, el tipo también de especialidad o subespecialidad que tenemos influye mucho. La mayoría de los médicos somos competitivos y a veces competitivos con nosotros mismos, ¿sí? Pero esa es la escuela que hemos tenido, ¿sí? Hay estudios que se han hecho, ¿verdad?, en donde se mira el nivel de estrés de los médicos, ¿verdad? En el 18% de los pacientes, imagínense, un 18% estaba identificados como deprimidos. Pero ustedes dicen, bueno, ¿será que el médico tiene tanta depresión? Ahí sí que, si hay psiquiatras aquí, no me van a dejar mentir, ¿verdad? Hay muchos de nosotros médicos que a veces ni siquiera consultamos cuando tenemos ya la primera sintomatología de depresión, o a veces venimos y no le ponemos tanta importancia. Tenemos un dolorcito de espalda, ya pasará una diclofenaco, ¿verdad? Y con eso pasa. ¿Por qué? Porque tengo una cirugía, tengo que trabajar, no puedo dejar de asistir, el paciente si se va ya no regresa. Entonces, infinidad de factores que afectan al gremio médico, ¿sí? Pero de este 18% miremos cuántos buscan ayuda, ¿sí? 25% consideró que debía buscar ayuda, pero solo el 2% lo hizo. Sí, tengo necesidad de consultar, pero lo voy a hacer en otra ocasión. Solo el 2% lo hacen. Pero algo bien interesante, ¿cuántos de nosotros tenemos médico de cabecera? ¿Sí? Una situación bien difícil, ¿por qué? Me ahorro la consulta del médico, ¿sí? Entonces, comúnmente no estamos llevando bien nuestro control. ¿Por qué? En este estudio, estos doctores, ¿verdad?, no tenían médico de familia. Imagínense y 42% de los médicos australianos estudiados tenía un médico general y la mayoría, ¿sí?, venía y se automedicaba. ¿Cuántas veces no nos hemos automedicado? O le decimos a un colega, mira vos, fíjate que, ¿qué será bueno? Fíjate que me estoy sintiendo. Ni siquiera vamos a su consultorio, sino que lo hacemos ¿qué? En una reunión, ¿ya?, en un congreso. Fíjate que me está doliendo, mira qué podrá hacer, cuando no tenemos el conocimiento o asumimos que tenemos el conocimiento y nos damos un mal tratamiento.
Ahora bien, imagínense los médicos jóvenes. El 30% ¿ya? de estos irlandeses, ¿verdad?, no tenían ni siquiera un médico general desde hacía 5 años. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a nuestro médico a hacer un chequeo médico? ¿Sí? Tenemos un problema bastante serio de salud y nosotros venimos y lo complicamos más. ¿Por qué? Vamos a ver cuáles son las características reales de nosotros los médicos, ¿ya? El 65% sería incapaz de quitarle tiempo a su trabajo. Imagínense. Claro, es que si no trabajo, pues no hay recurso económico, no hay billetico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? El 92% se había automedicado al menos una vez. ¿Cuántos de nosotros nos hemos automedicado? ¿Será que hay alguno que no se ha automedicado? ¿Sí? Entonces, situaciones que debemos de cambiar. Y nada más el 49% consideró que descuidaba su propia salud. Imagínense, solo el 49% lo consideró. ¿Cuántos de nosotros estamos considerando que realmente descuidamos nuestra salud? Son preguntas que realmente tenemos que contestarnos y de la mejor forma, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es nuestra personalidad? Si nos damos cuenta, nosotros desde que entramos a la universidad estamos siendo competitivos, ¿sí? Nos gusta el estrés. Ay, pobrecito, es que fíjese que viene ojerudo porque se desveló estudiando, ¿sí? Y, ay, sí, es que estudio demasiado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que nuestras mismas características emocionales nos están llevando a tener enfermedades que pudiéramos prevenir? Entonces, el estrés constante. ¿Cuántas horas de trabajo, cuántas horas de vela tenemos para cada residencia? ¿Cuánto desgaste estamos teniendo? ¿Sí? En cada una de nuestras especialidades. Y de hecho, a todos nosotros pues que hemos visto a los residentes, ¿verdad?, cuando salen de turno, ¿ya?, y cuando hacen turnos normales. Ahora, si no, imagínense cuando tienen algún turno de castigo, ¿verdad?, para que aprenda a hacer las cosas. Entonces, miramos, ¿verdad?, que el agotamiento es tanto. ¿Cómo resuelve ese problema? ¿Será que cuando se agota, después le dicen, mire papadito, mire doctor, usted está cansadito, váyase a descansar, ¿sí? Tómese su día libre? ¿Será que pasa eso? No, pero ahí estamos, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son nuestras actitudes en el trabajo? Realmente, fíjense que, sin el afán de entrar en discusión de esto, pero nosotros los médicos somos muy individualistas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Yo quiero ser mejor y quiero ser mejor que cualquiera, ¿sí? Yo vengo y me voy a exigir tanto. ¿Por qué? A veces ya ni siquiera nuestro pensamiento es para estar al día, para tener el conocimiento, para tratar a los pacientes. Hasta nos atrevemos a decir a mis pacientes, ¿sí? ¿Será que son mis pacientes? ¿Sí? Entonces, ¿qué problema tenemos? Es un problema bastante serio que tenemos que ver. Entonces, cuando ya nosotros tenemos una enfermedad, caemos en otro problema. En este estudio, Roberts, ¿ya?, señaló que lo que predominaba entre nosotros los médicos, ¿ya?, es la confidencialidad. El problema también de la confidencialidad es de que es tan confidencial que ni siquiera expediente le llevamos, ¿sí? ¿Alguno de ustedes se ha dado a la tarea de hacerle un expediente clínico a los médicos que les consultan? ¿Se han dado a la tarea de venir y decirle, mira, fíjate que necesitas ayuda, ahorita estás presentando el principio de la enfermedad, vos sabés que el curso natural de la enfermedad va a llevarte a estos problemas? ¿Será que lo hacemos? Entonces nosotros los médicos tenemos o contamos con otro problema bastante serio. Y entonces, cuando nosotros tenemos ya problemas en alguien, ¿qué es lo que hacemos? Le decimos, mira, vení, platiquémoslo aquí. Si llegamos a eso, le decimos, mira, estás teniendo problemas, ¿sí? Pero a veces cuesta decirle a otro colega que ya empezó con sintomatología que lo va a llevar, o sintomatología que corresponde a enfermedades que incluso, o a padecimientos que lo lleven al suicidio.
De hecho, hay médicos también, ¿ya?, que incluso llegan a intentos de suicidio. Pero esto es casos extremos. Ahora, ¿cuántos de nosotros venimos y tenemos alteraciones de la personalidad? No nos pueden decir nada porque estamos muy irritables, ¿ya?, con facilidad a explotar. ¿Será que esos no son síntomas ya del estrés? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos presentando ya el famoso burnout? ¿Nos hemos analizado? Entonces, nos damos cuenta de que tenemos un problema serio. Otro problema que me encontraba era de que muchos médicos, incluso médicos de consulta externa de instituciones, a veces no ponían el diagnóstico correcto de una enfermedad mental. ¿Por qué? Por miedo, primero, a que pierda el trabajo. Segundo, que van a decir los demás compañeros. Y esto es un problema bastante serio porque las enfermedades que podemos presentar no las detenemos a tiempo. Entonces, tenemos que hacer algo en eso, ¿sí? Ahora, ¿cómo nos comportamos ante nuestra propia salud? ¿Sí? Primero, ¿ya?, ¿qué es lo que pensamos ante la enfermedad? ¿Cómo consideramos la enfermedad? ¿La consideramos como mala? Pues la mayoría de médicos consideran a la enfermedad como a alguien o algo que la puede curar. Pero que el médico se enferme, eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque yo vengo y empiezo a presentar una sintomatología, bueno, con un acetaminofén pasa, ¿sí? Me duele, fue un pequeño esfuerzo que hice, tengo problemas para respirar, lo que pasa es que antes fumaba, ¿sí? Mire, me duelen las rodillas, lo que pasa es que estoy gordito, ¿sí? Bueno, me duele al caminar, no creo que sea una neuropatía, ¿sí? Yo no soy diabético, no, es que empezamos a ponerle excusas y pretextos a todas nuestras enfermedades, a todos nuestros padecimientos, ¿sí? Y el otro asunto, nuestra apariencia física también. ¿Cómo voy a pensar que yo, el doctor tal, pueda tener este tipo de enfermedad? ¿Cómo puedo yo tener esa deficiencia, esta discapacidad? Y no solo en el sentido físico, ¿sí?, sino que encontramos desde las relaciones interpersonales, ¿ya?, que hacen que nos proyectemos de una forma en la que a veces todos nos miran que estamos mal, pero no nos dicen. Y a más de alguno dice, mira, fíjate que tus estados de ánimo han cambiado. ¿Por qué lo decís? ¿Ya? Entonces hasta asumimos y nos ponemos barreras. Entonces, ¿por qué? Porque no consideramos que tengamos un problema. Ese es un problema muy serio de nosotros los médicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque caemos a lo que hablábamos al principio, competencia. Siempre somos competitivos, ¿sí? Lo bueno es que algunos países, ¿verdad?, ya se han preocupado por sus médicos. ¿Qué es lo que pasa en estos países? Ya hay programas para identificar y tratar a los médicos incapacitados. Ahora, imagínense que estamos ya teniendo acciones para los médicos ya con algún grado de incapacidad, pero será de que va a llegar el momento en que tengamos nosotros programas para prevenir esas incapacidades, para prevenir esas enfermedades en nosotros los médicos. Sería algo interesante, ¿verdad? Ahora bien, la prevención y promoción solo se ha dado Canadá, Australia, ¿ya? Entonces, son países que deberíamos de tomar ejemplo para seguir, ¿sí? Entonces, la gran pregunta, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Estamos esperando a tener una discapacidad? ¿Sí? ¿Estamos esperando a tener enfermedades sin retorno? ¿Cómo estamos siendo tratados? ¿Será que nuestro tratamiento es integral? O bueno, soy diabético, perfecto, diabetes, insulina, me tomo los fármacos que me dijo mi colega y nada más.
¿qué está pasando con los controles periódicos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho estudios periódicos? Mínimo una vez al año. Un tanto difícil. Perfecto. Ya. Felicitaciones, doctora. Una en un montón. ¿Ya? Entonces, tenemos que considerar eso. Tenemos que poner nuestra salud también en primer plano. No solo nuestra salud física, sino que nuestra salud mental. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden de que nuestro comportamiento va de la mano de cómo nos sentimos. Si yo me siento bien, voy a venir y voy a hacer sentir bien a los demás. Si yo hago sentir bien a los pacientes, hago sentir bien a los demás, ¿qué es lo que va a pasar? Van a llegar más a mi consultorio también. Entonces, si se dan cuenta, tratarlo de la mejor forma es ganar, ganar, ganar. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias.